Bien, muchas gracias, Vero. Ya pasa 1 minuto de las 9 de la mañana y nos metemos en la primera entrevista de Arriba Gente, porque de cara a una nueva edición de la Marcha del Silencio, que va a tener lugar mañana, viernes 20 de mayo, hacemos una puesta a punto de cuántas causas quedan todavía sin resolver por crímenes cometidos durante la dictadura, en qué están las que están en proceso. De todo esto vamos a dialogar con el doctor Pablo Chargonia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, hace un tiempo estuvo acá, estuvimos justamente haciendo, digamos, un relevamiento de las causas. A nivel general, ¿cómo se llega con el tratamiento que está teniendo la justicia a una nueva marcha del silencio? Se llega en un momento de una reflexión que a mí me parece muy interesante, que se están dando dentro de los tribunales uruguayos, con relación a un tema clave, fundamental, que seguramente tiene que estar presente en la marcha de mañana. La consigna, la verdad, sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Y creo que esa es una oportunidad para reflexionar acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de persecución penal de los crímenes de lesa humanidad. Lo primero es eso, tener clara la idea de que el crimen fue cometido por la organización estatal. Y como hemos dicho muchas veces, ni aún la asociación para delinquir más poderosa puede dañar con la intensidad que daña el Estado cuando comete en forma masiva y sistemática graves violaciones a los derechos humanos. Son, según fuentes de la Fiscalía, 140 causas que están actualmente activas. 140 no quiere decir 140 hechos. Las víctimas se cuentan por miles. Es difícil definir un número de víctimas. Digamos, un elemento, un factor que se podría tener en cuenta para hablar de números, además del caso de los 197 o 196 desaparecidos, el caso de casi 200 ejecutados, son los 6.000 hombres y mujeres que pasaron por la justicia militar. Todos ellos con desconocimiento de sus derechos, todos ellos torturados. Pero el número no es lícito, en el sentido que no hay un registro del abuso. El Estado no registra torturas. Por lo tanto, seguramente el número es muy superior a ese, al que le hay que sumar las víctimas que no se pueden considerar indirectas, sino directas de la familia, el entorno, los niños que visitaban a sus padres en prisión y eran sometidos a tratos inhumanos y crueles. Estamos hablando de miles de víctimas. De modo tal que cuando decimos hay actualmente 140 causas, no nos referimos a 140 hechos, sino a una cantidad casi difícil de precisar. Pero hay esa cantidad de procesos penales en busca de la responsabilidad. Yo tengo acá los datos de los que están actualmente enjuiciados o condenados en Uruguay, que son 39. Hay 20 fallecidos, así que ese es el número total de las personas, autores, coautores o cómplices de los crímenes de lesa humanidad. La mayor parte de estos procesos están en la etapa presumarial. La Fiscalía ha dicho que, a diferencia de otros procesos, estos presumarios, que es la actividad indagatoria previa al comienzo del enjuiciamiento en sentido estricto, está durando muchos años, un promedio de 10 años. Esto está regulado por las realidades. Termina sucediendo eso, ¿no? Ahí, cerca de 20 fallecidos. Termina sucediendo eso. Solemos hablar de la impunidad biológica, porque en realidad es la combinación de factores políticos. Luego de las dictaduras, eso en Uruguay es bastante evidente, se sale con unos pactos o transacciones o leyes de no juicio, de no castigo. Es evidente, la ley de caducidad fue eso, del año 86. Ley que fue derogada en el 2011, pero entonces desde 1986 al 2011 no había siquiera indagatorias. Eso se combina con el hecho anterior, que es también importante decirlo. El crimen lo comete el aparato estatal, por lo tanto, en el marco de la máxima impunidad. Ahí no había absolutamente ninguna posibilidad de juicio. Eso está claramente dicho una y otra vez por los tribunales. Hasta el 1 de marzo del 85 no pueden correrse plazos porque la Fiscalía no estaba en condiciones de iniciar ningún juicio contra los agentes del Estado que torturaban y hacían desaparecer personas. De modo que a esa impunidad biológica supone que las actividades tengan que ser contrarreloj. Sin embargo, los procesos son muy lentos, están regulados por el viejo código del
del proceso penal, y eso hace que muchas de las víctimas también, eso es lo más terrible, ¿no?, fallezcan sin haber visto ninguna forma de justicia. De todos modos, han habido en los últimos años, y eso lo quiero rescatar también, algún impulso, que hay que tratar de explicar por qué en los 2 últimos años, algún impulso en materia de juzgamientos. Porque escuché que en la opinión pública dice, pero como cambió el gobierno, entonces el nuevo gobierno impulsa las causas. No es eso. Es una pregunta que le quería hacer, porque en 2020 hubo 45 causas, o sea, hubo un aceleramiento, ¿no? Hubo un aceleramiento que tiene explicaciones múltiples. En primer lugar, el empecinamiento, vamos a decirlo así, de las organizaciones, de los familiares, de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones populares que impulsan las causas, la actividad de la Fiscalía Especializada. Uruguay tiene una Fiscalía Especializada en Crímenes de lesa humanidad muy tardíamente. Si empieza a trabajar en el 2018 por crimen de la dictadura, ya estoy revelando que algún proceso de cambios institucionales demoró demasiado. Pero bueno, hace un trabajo importante que antes estaba de cargo de fiscalías comunes, que además no se conectaban entre sí. El hecho que haya una fiscalía especializada implica que tenga un panorama general que le permita nutrir una causa con prueba de una respecto de otra, y hace un trabajo importante. Y la incidencia, que a mí me parece muy trascendente, de las sentencias de la Corte Interamericana condenando a Uruguay. En el 2011 hubo una y a fines del año pasado otra. Condena a Uruguay por la violación del derecho humano a la protección de los tribunales. Esto hay que repetirlo. ¿Por qué se condena a Uruguay? Uruguay tiene la obligación internacional que emerge del Pacto de San José de Costa Rica de juzgar y eventualmente castigar, dice la Corte. Eventualmente quiere decir que si se da la eventualidad de que hay pruebas, se condenará. Todo esto también está bueno repetirlo, pero lo que no puede dejar de hacer ni Uruguay ni ningún otro país con relación a los crímenes cometidos por el aparato estatal es juzgar. Entonces acá aparece ese otro aspecto que me parece muy interesante, que es que en algunos tribunales, lo que no veíamos antes, años atrás, se incorporan estos conceptos de derecho internacional, de la incidencia de la sentencia en el caso Hellman, y dice yo, ante esta circunstancia de un crimen cometido por funcionarios del Estado, a partir de la máxima impunidad que da el poder, tengo la obligación, porque los pactos de Uruguay así lo exigen, de seguir adelante y concretamente de no aplicar normas de prescripción. El tiempo que transcurrió no incide en el ejercicio de la acción penal, porque eso lo dice la sentencia Hellman. Entonces, lo interesante es que estamos viendo en estos últimos años es que hay jueces, tribunales y algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia que incorporan estos conceptos. Chargoña, recién Lore, cuando hacía la introducción al tema, hablaba de en qué situación estamos a nivel de las causas de cara a un nuevo 20 de mayo. ¿Hay una incidencia en el gobierno que esté de turno, en el avance que pueda haber o no de estas causas? Se lo consulto teniendo en cuenta además algunas declaraciones, expresiones y lo que ocurrió ayer en el Parlamento cuando De la Ventura utilizó una remera de familiares y fue cuestionada al estar presidiendo la Cámara Baja. Y toda decisión política incide, ¿no? Eso es inevitable. Yo creo que es muy difícil discutir que la postura de un gobierno no incida en el Cámara Alta, perdón, yo dije Cámara Baja, era la senadora. La senadora. En el avance de estas causas, por los discursos, por las cuestiones ideológicas, conceptuales, por lo que esto puedan traducirse en materia presupuestaria o de diseño institucional. Por ejemplo, en la última sentencia que condena a Uruguay, en el caso de las muchachas de Abril, ordena fortalecer la Fiscalía Especializada en Crímenes de lesa humanidad. A eso me parece de singular trascendencia. La Corte advierte que Uruguay tiene una fiscalía que está trabajando muy bien, acabo de elogiar su trabajo, pero es una sola, con una capacidad de personal o de recursos humanos bastante escasa, en mi opinión, para la cantidad de juicios que hay en todo el país. El fiscal tiene que viajar a Artigas, a Bella Unión, venir a Montevideo, porque las causas están en todos esos lugares. Por lo tanto, la decisión política, como es toda decisión respecto a un presupuesto, tiene mucha importancia.
De ahí que pueda ser muy preocupante el debate que se dio ayer en la Cámara de Senadores. Debería provocar una reflexión. A mí me llamó la atención, por lo menos en lo que pude escuchar, que los senadores que decían no estar representados por esa expresión que dice todos somos familiares, que no desarrollaban la argumentación. Es decir, ¿pero por qué usted no está representado en una expresión que tiene acompañada por esa margarita a la que le falta un pétalo? ¿Qué parte de ese mensaje, que es todos somos parte de la humanidad, qué parte usted no coincide? ¿Por qué dice que eso no lo representa? Porque acá estamos entonces en el centro mismo de la cuestión de la que estamos hablando cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad. Se dicen que los autores de estos delitos, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones, desde el Estado o con el apoyo del Estado, son enemigos de toda la humanidad. Se dice desde mediados del siglo pasado que estos crímenes ofenden la humanidad. ¿Cómo es que usted no está de acuerdo con estos conceptos? Que no son otros los que aparecen en esa frase, que desde luego que es referida o que es una frase de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, pero conceptualmente, ¿qué parte no se coincide con eso? Habrá advertido que al menos en la discusión en nuestro país se identifica como la lucha de los desaparecidos, etcétera, se le señala como de izquierda, ¿no? El que dice estar de acuerdo con esa causa, de alguna manera es señalado en ese sentido, ¿no? Y después está como otro sector que dice, bueno, pasemos, sin demasiado detalle, ¿no? Pasemos la página, sigamos adelante, no podemos vivir así. Si uno repasa cualquier tragedia griega, mira cualquier película de Hollywood, de Grecia, el otro día vi un pedazo de la película de Brad Pitt, ¿no? Lo que quieren los pueblos es recuperar a sus muertos, ¿no? O sea, claro, y enterrarlos y darles digna sepultura, ¿no? Pero precisamente eso está en la cuestión del asunto. Verlo esto como una cuestión de izquierda es cometer un error teórico, conceptual. Asesinatos que involucraron a líderes de otros, ¿no? Por ejemplo, en mayo de 1976 asesinaron a Héctor Gutiérrez Ruiz. ¿Cómo es posible que por eso el 20 de mayo es la fecha elegida por el asesinato de Germán Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Wavilov, secuestro de niños? Sí, la tragedia griega, desde luego, Antígona, dice Sófocles, expresa el amor fraternal. La hermana no acepta que su hermano esté insepulto y desobedece la orden del soberano, porque hay cosas que resultan de extrema aberración. Ese pétalo que falta es ni más ni menos que eso, la necesidad de encontrar a las personas desaparecidas y lograr el rito funerario, el rito mortuorio que nos hace parte de la civilización humana. Entonces, rechazar eso que no es otra cosa, ese es el concepto, ese es el mensaje, rechazarlo porque no me representa, es por lo menos una invitación a una reflexión profunda acerca de estas cosas. Y en este análisis que estamos haciendo hoy, por ejemplo, Búsqueda menciona en un artículo que publica, bueno, que el Ejército ha tomado la iniciativa de hacer, bueno, el Ministerio de Defensa en general, este mes de mayo, el mes del soldado, ¿no? En recuerdo a esos 4 soldados atacados previamente a la dictadura por parte de Tupamaros. Y así, bueno, recordar. ¿Es una provocación para los, por ejemplo, para el observatorio? No sé, en todo caso, si fuera una provocación no habría que entrar en esa. Creo que tenemos que insistir en estos conceptos. Yo tengo acá una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal que explica cómo y por qué estos crímenes no pueden prescribir. Y hace referencia a, por supuesto, los crímenes del nazismo, a los crímenes de la KGB estalinista. Creo que me parece que es una oportunidad, la de la marcha, la del mes de mayo, para volver a estos conceptos y volver a sostener que el Poder Judicial no está en una actitud vengativa, sino que está intentando, aún tardíamente, hacer justicia basada en una prueba, lo dice este tribunal, me refiero al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno, en la tragedia coral, que significa el testimonio de los sobrevivientes. ¿Quiénes vieron
a los compañeros colgados, picañados y sometidos al submarino. Personas que estuvieron colgadas, picañadas y sometidas al submarino. Algunos de ellos vieron morir al lado, o sintieron, porque estaban encapuchados al lado de alguna de sus víctimas. Esa prueba, la de los testimonios, que intenta ser descalificada por los represores, muchas veces en sus escritos los abogados de los represores intentan señalar que hay un concierto mentiroso para indicar las responsabilidades de sus clientes, y el tribunal tiene la oportunidad de decir, no, eso no es así, hay digamos, un discurso, un relato, una memoria que da cuenta de cómo operaba el Estado cuando se transformó en una organización criminal. Ya tenemos que cerrar, pero me gustaría también poner en esta balanza, digamos, lo que ha pasado durante este periodo de gobierno, de que se han incrementado quizá las excavaciones. Desde el Ministerio de Defensa se dice que como nunca se brindó documentación desde el Ministerio de las Causas, con aquellos folios que ya hemos también informado en su momento. ¿Es una búsqueda real que se está haciendo o también puede estar la mirada de que a veces estamos como gastando recursos un poco a ciegas, ¿no? No sé, pienso ahora en la excavación que se hizo en el ex local del Correo allí, en base a testimonios, finalmente cerró sin tener hallazgos ninguno. ¿Cómo se está viendo ese trabajo que se está haciendo? Me consta que la Institución Nacional de Derechos Humanos contrató a un experto internacional para hacer una evaluación y eventualmente informar a la Asamblea General sobre balance o correcciones en la forma de trabajo. No sé exactamente cómo va a ser esa evaluación, es una evaluación compleja. Sí hay que decir que la ley le atribuye a la Institución Nacional de Derechos Humanos la investigación sobre los desaparecidos, que no es solamente llegar a determinar el paradero, sino llegar a determinar la circunstancia de la desaparición, y le atribuye algunas potestades, por ejemplo, obligarlos a los testigos eventuales a concurrir a la institución y prestar declaración. Si no acceden a esa concurrencia, podrían ser denunciados por desacato. Podrían ser denunciados por falso testimonio, dice la ley. Tienen acceso irrestricto a todos los archivos, dice la ley. Yo no he visto en los informes, que me parece un poco breves en ese sentido, cómo se ejercieron estas potestades, porque me parece claro que las excavaciones sería en todo caso la última etapa de la investigación, pero no el principio o no toda la investigación. Así que creo que es un tema como para analizar con fineza y con mucha más información de la que contamos. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias.